Yasu, yo soy Lucía. Y yo soy Juan. Juntos les vamos a dar la bienvenida a Mundo Filosófico, un podcast que va a abordar tópicos relevantes en el mundo de la filosofía. Hoy vamos a hablar del Fedro de Platón, un texto que nos deja reglas para poder hacer discursos convincentes que podemos aplicar hoy en día, específicamente a partir de la página 259 en adelante. Para dar contexto, Fedro de Platón aborda un diálogo entre Sócrates y Fedro. Sócrates no necesita una gran presentación, ya que su legado en la cultura fue enorme. Sin embargo, si hay algún oyente despistado, les comentamos que Sócrates fue uno de los filósofos clásicos más importantes de Grecia. Si bien no hay registros de que haya una obra escrita por él, muchas de sus ideas principales se conocen gracias a los escritos de varios de sus discípulos. Entre ellos está Platón, que han dejado los relatos más completos de Sócrates y han sobrevivido desde la antigüedad. Por otro lado, como personaje destacable en este texto está Fedro, un fabulista latino de la época imperial. ¿Cómo se da esta conversación? El punto de partida fue que Fedro venía motivado luego de haber escuchado un discurso sobre el eros, es decir, el amor, hecho por Lisias, un orador muy convincente de la época. A Sócrates de algún modo le llamó la atención lo convincente que fue el discurso de Lisias, y en consecuencia comienza a teorizar sobre cuáles serían los requisitos para que un discurso sea bueno y efectivo. El primer punto interesante sobre la retórica que se aborda en el texto es que no haría falta hacer buenos discursos, sino generar un efecto de verosimilitud para persuadir a los interlocutores. No obstante, esto es criticado por Sócrates. Dice que estos supuestos maestros de la retórica generan un daño en vez de hacer un bien, ya que solo moverse por los campos de la verosimilitud no alcanzaría para hacer un buen discurso. Entonces existiría una tensión entre la idea tradicional de retórica y la retórica filosófica, porque esta última estaría al servicio de la verdad. Según Platón, quien estaría parafraseando a Sócrates, un discurso verdadero es bueno. Ahí difería con los sofistas, quienes, según su percepción, un buen discurso debería ser eficaz, o sea, convencer a un otro. Además, Platón dice que los discursos son una de las facultades del alma, al igual que sucede con el orden de lo inteligible y las ideas. Claro, y a partir de este último punto se plantea en el Fedro si existía una tecné discursiva. Habría que hacer un paréntesis sobre el concepto griego de tecné, ya que tendría dos modos de traducirse al español. Con tecné nos referimos a técnica y al arte. Entonces, la pregunta apropiada sería, ¿existe una técnica o un arte del discurso? Para responder esta pregunta, en principio, hay que entender que para Sócrates todo discurso debe entenderse como un ser vivo para llegar a ser efectivo. En el Fedro se dice que la retórica tiene el mismo carácter que la medicina. El discurso se dirige al alma y por lo tanto habría que distinguir cuál es el alma del interlocutor y los tipos de almas. También hay que tener en cuenta la técnica que se utiliza, por lo que para Sócrates no habría que actuar de manera empírica y por el hábito, sino para él hay una ciencia detrás de la composición de un discurso filosófico. Para emplear la técnica de la retórica, en principio, habría que comprender la definición de lo que se está hablando, es decir, discriminar si lo que se aborda es simple o compuesto, si se puede dividir cada una de sus partes. Claro, por ejemplo, en el discurso de Lisias, que habla sobre el eros, hay que entender que el eros es un concepto compuesto. El amor tiene dos maneras de entenderse, a través del carácter de deseo o el carácter de la búsqueda de la verdad. En el texto, para definir un concepto se debe entender que es capaz de actuar y padecer. Un concepto se define por sus efectos y los efectos que se pueden padecer en otras cosas. Pero hay un punto más a tener en cuenta. Para tener un dominio de la retórica no solo alcanza con saber la verdad de lo que se está hablando y el alma del interlocutor. También hay que hacer un ajuste para mediar entre ambos puntos. En una situación comunicativa específica hay que ajustar el efecto de persuasión y la estrategia discursiva. Por eso es necesario conocer el alma de manera individual. Ahí es cuando habla del kairos, o sea, el momento oportuno. Hay que comprender la situación en la que el interlocutor se encuentra y si es propicia para ese discurso o si es necesario callarse y luego continuar con la conversación. Es por eso que defienden que la mejor manera para desarrollar un discurso es cara a cara, porque el emisor puede ir ajustando el discurso. El texto escrito no tiene ese beneficio, ya que no se sabe en manos de quién va a caer. Una vez que el discurso está escrito, el autor no tiene control de la circulación y no puede hacer la discriminación ética que sí hace el filósofo en una situación comunicativa. En la actualidad argentina, los discursos juegan un papel central en el ámbito social porque estamos en época de elecciones presidenciales y es el momento indicado para ver qué técnicas utilizan los diversos candidatos para persuadir a los votantes. Los discursos tienen el poder de moldear opiniones y decisiones. Sin embargo, muchas veces se desarrollan en el campo de la verosimilitud, dejando a la verdad en un plano secundario. Un candidato interesante para analizar según lo hablado es Javier Milei,
porque conoce a sus interlocutores y podría afirmarse que sabe ajustar el tono de su discurso. Muestra una retórica fuerte, es por eso que sus seguidores lo apodan el León, pero en reiteradas ocasiones se lo ha criticado por utilizar información falsa o engañosa. Una de sus últimas polémicas en sus campañas fue cuando dijo que el CONICET tenía 35.000 personas, la NASA de 17.000 y produce más. No obstante, según el ranking de CS-IMAGO 2023, que evalúa, entre otras cosas, la productividad científica dentro de la categoría de organismos gubernamentales, el CONICET aparece en el puesto 22 y la NASA en el 28, entre más de 1.700 instituciones del mundo evaluadas. Asimismo, el CONICET tiene un presupuesto en dólares 72 veces menor al de la NASA, y además no es correcto comparar en términos de cantidad de personal al CONICET con el de la NASA, ya que ambos organismos no tienen las mismas finalidades y funciones. El equivalente argentino a la NASA es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que está conformada por 288 personas. Por lo que, a ojo de Platón y Sócrates, el discurso de Javier Milei no sería bueno. Eso es todo por hoy. Esperemos que les haya gustado el programa del día. Nos encontraremos la próxima vez con más conceptos filosóficos para conversar. Y como dirían los griegos, antio.